Tengo acá un imán de un material llamado neodimio. Y ayer, con mucha calma, me puse a limar algo de hierro por acá y conseguí obtener esto que está acá. Limadura de hierro. Lo que voy a hacer ahorita es pasar este imán por debajo del cartón para que ustedes vean el comportamiento de la limadura. Entonces, fíjense cómo se ve la forma, ven la forma del imán, la forma en curva que tiene el imán, lo ven ahí sombreado, abajo. Bueno, y ven la forma en que se distribuye la limadura de hierro. Se ve la tendencia a la formación de las líneas curvas del campo magnético. Y por supuesto el imán tiene sus dos polos. Entonces fíjense bien cómo la limadura de hierro tiende a formar esas líneas, y esas líneas tienen esa, como que esa tendencia de unirse la del norte con la del sur mediante una línea curva. Ven que se concentra más en los extremos la limadura de hierro porque son los polos magnéticos del imán en los cuales se pone de manifiesto con mayor fuerza la atracción magnética. Estoy rotando el imán. Miren lo que pasa. Ya va, déjenme ver si lo puedo voltear para que ustedes vean. Ven cómo se forman esas líneas. Son omnidireccionales, por eso es que ustedes ven que hay como puntas, porque las líneas de campo magnético no son en 2 dimensiones, son en las 3 dimensiones. Van a estar de manifiesto en todas direcciones. Miren el imán cómo está pegado por detrás. Aquí está, si lo voy a tratar de que lo vean las dos cosas así, ahí pueden ver ambas. Ok, entonces esto es simplemente para que vean cómo se manifiesta el magnetismo de un imán. En este caso estamos utilizando un imán de neodimio, no se les olvide. Miren eso. Ya vimos entonces la manifestación de la presencia de las líneas de campo magnético. Entonces vamos a recordar lo que es un electroimán. Para estas experiencias siguientes voy a utilizar dos fuentes. Tengo dos fuentes de corriente continua. Una de 5 voltios y una de 15 voltios. Muy bien, aquí estoy conectando mis caimanes a la fuente. Y les voy a mostrar el siguiente artilugio. Es un alambre. Entonces, al enrollar este cable alrededor de este clavo, estamos formando lo que es la base del electroimán. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente va a circular y va a empezar a dar vueltas alrededor del cable para dirigirse de un extremo al otro, y ese campo magnético se va a multiplicar de manera que va a formar un campo magnético en los dos extremos del clavo. Y el clavo se va a convertir en un pequeño imán. Nos vamos a dar cuenta que si le coloco más o menos voltaje, él va a atraer con más o menos fuerza los pequeños elementos de metal ferromagnético, de material ferromagnético que tengo acá. Voy a conectar la fuente, que ya vieron que la conecté a los caimanes. Ahora los caimanes los conecto acá. Estoy trabajando ahorita con la de 5 voltios, ¿ok? Con la de 5 voltios, fíjense que hay atracción. Ahí agarré una grapita.
15. Voy a tratar de tomar el clip. Él lo levanta. Ahí está el clip. Sostenido en la punta del clavo. Si yo le coloco la fuente de 15 voltios, vamos a despegar acá y vamos a colocar en vez de la fuente de 5, la fuente de 15. ¿Qué debería pasar? Debería ser más fuerte porque si estoy agregando mayor potencial por el mismo conductor que tiene la misma resistencia, la corriente que circula debería ser mayor al conectar el clavo enrollado en el conductor. A la de 15 debería tener mayor fuerza de atracción, o sea, debería poder como atrapar más cosas. Lo ven de este lado, está atrapando varias grapas. El clip se le hace mucho más sencillo atrapar el clip. Vamos a ver. Ahí está. Y ahí tienen la demostración de cómo trabaja un electroimán. Si yo le quito el aislante al alambre que está enrollado y hago el mismo procedimiento, hago el enrollado, el alambre se convierte en algo lineal. ¿Por qué les digo esto? Porque la corriente, en vez de dar vueltas alrededor del alambre, porque el alambre está recubierto, en vez de dar vueltas, ella se va a ir linealmente, porque todo se va a convertir en un solo cable. La conductividad del material hace que la corriente vaya en línea recta, entonces en este caso, porque no hay nada que me impida o que me impida que la corriente vaya en línea recta. No hay nada que haga que la corriente circule en forma de espira por el conductor enrollado. Voy entonces a mostrarle una experiencia que se hizo en 1820, ayer hablábamos de ella. Decíamos que en 1820 un danés llamado Hans Christian Ørsted, por casualidad, como ocurren varias cosas en la ciencia, por casualidad se dio cuenta de que cuando pasaba corriente a través de un conductor, había una brújula cerca y la brújula manifestaba movimiento, desviación en su orientación. Y de esa manera fue como se comenzaron los trabajos de investigación sobre los efectos de la corriente eléctrica sobre lo magnético o la conjunción entre lo magnético y lo eléctrico, porque ambos fenómenos están íntimamente relacionados. Les voy a mostrar este arreglo que acabo de hacer. Esto es una base de plástico que conseguí por allí, le coloqué 2 tornillos. Vean bien cómo está construida. Y este alambre, este cable que está acá, lo coloqué como un conductor lineal encima sostenido sobre estos soportes que son mis tornillos. Para que no haya conductividad entre los tornillos y el cable, evidentemente busqué un cable revestido en cubierta plástica. Ahora bien, esto es lo que voy a utilizar para la experiencia de Ørsted. Y todo el mundo sabe lo que es esto. Una pequeña brújula. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de alinear el norte que apunta a la aguja. Aquí tengo a la aguja alineada con el conductor. Voy a hacer el experimento primero con los 5 voltios. Ahora voy a conectar una de las puntas en uno de los extremos. Voy a conectar la verde acá. Fíjense en la brújula. Cuando yo toque con esta punta, que es el otro extremo de la fuente, sobre este conductor, todavía no lo he tocado. Miren cómo se mueve un poquito. El ángulo de rotación es bastante pequeño porque la corriente que circula es pequeña.
y depende de la corriente que circula. Fíjense, ahí se movió tal vez unos 15 grados, 20 grados. Ahí se volvió a mover. También depende de la distancia a la que me encuentre del conductor. Voy a bajar el conductor. Recuerden que el campo magnético, mientras más cerca esté del conductor rectilíneo, va a tener un valor mayor. Debería tener un ángulo un poquito mayor de rotación. Se abrió un poquito más. Se abrió como a los 30 grados prácticamente. ¿De qué depende la fuerza que aplica el campo magnético sobre la aguja de la brújula? Depende de la distancia a la que el conductor rectilíneo se encuentre de la brújula. Si yo lo coloco más alto, vamos a subirlo ahora, voy a subir al tope de los tornillos acá arriba y tal vez no se mueva lo suficiente como para percibirlo. Vamos a ver. ¿Vieron que apenas se asoma? Se mueve, pero el ángulo es menor porque acabo de alejar el alambre, lo acabo de alejar de la brújula, para que tengan claro en el análisis que la distancia a la que coloques el cable, el conductor de la brújula, va a afectar también el ángulo de giro de la aguja, porque el campo magnético se debilita con la distancia. Mientras más distancia, el campo magnético va a ser menor. Ahora voy a conectar los caimanes a la fuente de 15 voltios. Estamos hablando entonces de que para la misma resistencia, que en este caso la ofrece el conductor rectilíneo, la corriente que circula es mayor. Si la corriente que circula es mayor, tenemos que saber que si aumenta la corriente, aumenta el campo. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Ahorita estoy en el tope de los tornillos, o sea que no debería abrirse mucho. Vamos a ver. Se movió para el otro lado. ¿Por qué se abrió para el otro lado? Acabo de cambiar la polaridad de la fuente. Aparte de que cambié la fuente, cambié su polaridad. Y si cambias la polaridad, la corriente circula en el sentido opuesto. Y por la regla del pulgar de la mano derecha, si cambia el sentido de la corriente, el sentido del campo también cambia. Cuando yo cierro el circuito, la aguja se abre ahora hacia el oeste. Y se abre unos 20 grados. Voy a bajar un poco entonces el conductor azul, el conductor rectilíneo. Vamos a ponerlo a la mitad de los clavos. A ver qué tanto aumenta el ángulo. Vamos entonces a ver el ángulo. Aumentó a 30 más o menos. Fíjense. 40, yo creo que más, creo que hasta 45 grados. Fíjense. Lo que hice fue acercar el conductor a la brújula. Recuerden que una vez que yo quite la corriente que circula por el conductor, la aguja tiene que volver a su posición original, que es señalar el norte magnético de la Tierra. Ahora voy a bajar completamente el cable azul hasta que quede cerquita de la brújula. Ahí está. Vamos a tocar, vamos a ver si llegamos a 90 grados. Vamos a esperar que se ubique otra vez en su posición. Toco. Miren, pasa del oeste, de hecho. En ese caso sería 90, 95 grados. El paso de la corriente por un conductor rectilíneo afecta la posición de la aguja de una brújula que se coloque cerca del conductor. Ahora voy a hacer algo diferente. Voy a agarrar la brújula, la voy a colocar encima. Lo que estoy colocando la brújula encima del cable. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde creen ustedes que se va a mover? ¿Hacia el este o hacia el oeste? La punta del norte. Fíjense. Al colocar la aguja, la brújula por encima del cable, le estoy aplicando a la aguja de la brújula el campo magnético, pero en sentido contrario al que se lo aplicaba por debajo. Por eso ahora se desplaza hacia el este.
Excelente. Entonces ya tenemos comprobado el experimento de Oersted. Quiero mostrarles esto que está acá. Quiero que lo vean. Esto es simplemente lo siguiente. Tengo un soporte de plástico. A ese soporte le coloqué dos barritas metálicas. Estas son de clip. Estas son dos clips que acomodé. Y los doblé aquí. Les hice estos orificios en el extremo. Los alineé y los pegué con tape en este soporte. Aquí está. Ahí están los dos clips. Alargados completamente. Y en la punta le hice esos dos aros para sostener eso que está allí. Esto es una bobina también. Fíjense, no hay conducción de electricidad lineal porque el alambre está revestido. Por eso puedo enrollarla y con toda confianza la puedo utilizar como bobina. Los extremos los tuve que limar o lijar o pasarles una tijera para que el extremo se desnudara y pudiese tener conductividad con los clips, que son materiales que conducen electricidad, por supuesto. Porque si no hago eso, si no le quito el esmalte en los extremos, el experimento no funciona. Entonces tengo un soporte con dos clips que se utilizan como los soportes de la bobina. Y a este experimento muchos científicos y profesores en YouTube lo llaman el motor más sencillo del mundo. Es la base elemental del funcionamiento de un motor de inducción electromagnética. La intención es hacer que esa bobina gire por efecto eléctrico y magnético al confrontar dos campos magnéticos, uno que se produce por electricidad y otro que se produce por un imán. Entonces vamos a ver, lo primero que voy a hacer es conectarlo a 5 voltios. Ahora voy a pegar con mucho cuidado porque esto es muy liviano. Este caimán lo voy a pegar acá en este clip. Este caimán lo voy a pegar acá en este clip. Excelente, muy bien. Ahorita el sistema está siendo atravesado por 5 voltios y lo que va a complementar el funcionamiento del motor más sencillo del mundo es mi amigo, el imán de neodimio. Voy a acercarlo y él debe producir un efecto sobre esta bobina. Fíjense que si lo acerco no ocurre nada, como que necesita un impulso. Entonces uno lo que hace es empujar la bobina y ella empieza a girar. Déjame alejarme un poquito para que gire con menos fuerza. Ahí puede ser. Y vuelvo a acercarlo. Entonces aquí lo que está pasando es que la corriente está circulando por los conductores que son los clips, atraviesa la bobina. Evidentemente al atravesar la bobina está formando un campo magnético, un campo electromagnético en la bobina que como ven está equilibrado, porque la bobina ni siquiera se mueve, pero entonces yo altero al confrontar los dos campos magnéticos, el de la bobina y el del imán, se produce movimiento en la bobina por el efecto electromagnético. Ahí está.